Buen día. Elecciones internas en ATEN el próximo miércoles 14 de junio. Estamos dialogando con integrantes de la lista Frente Unidad Multicolor. En este caso el profesor de música Héctor Arratia, candidato al Consejo Provincial de Educación, suplente en vocal nivel inicial y primario. Como así también con el señor Lautaro Palma Parodi, referente de tribuna docente, lista vinculada al Partido Obrero. Ante todo, un gusto, un placer saludarles. Bueno, Héctor, en primer término, como zapalino, te doy la palabra, el saludo, de lleno en la lucha sindical. Bueno, felicitaciones y cómo estás viviendo este momento en el cual sos candidato, ¿no? Sí, venimos con una lucha de frente, sobre todo del año pasado, con respecto a que nos tenemos que unir sobre todo para que se puedan cumplir los mandatos en la asamblea sobre todo y poder dar una lucha frente a las cuestiones que estamos viviendo todos los días, que es el cumplimiento de todas aquellas cosas que en realidad se deciden en las asambleas y no se cumplen. El Frente Multicolor es un frente donde se unieron varias listas, entre ellas Tribuna Docente, donde sobre todo tenemos el ímpetu y la fuerza para seguir luchando, ¿no?, en contra de la burocracia y en contra de todas las cosas que van en contra del trabajador, en este caso contra el docente y la educación pública. Está bien. Héctor, bueno, nos conocemos de hace tiempo prolongado, pese a tu juventud, es válido destacar tu participación, bueno, tus ganas de participar. Recordame, en la lista que triunfó en Aten Zapala, también tuviste una participación en la última elección, ¿es así? Sí, estuvimos luchando también con los compañeros y bueno, con la misma idea siempre de hacer este frente, sobre todo para unir las fuerzas y por más que tengamos algunas discusiones o algunos puntos que no acordamos, sobre todo es tratar de que las cosas sean transparentes y que las cuestiones que se deciden en la asamblea también se decidan y se puedan cumplir. Está muy bueno. Bueno, le doy la palabra y el saludo a Lautaro Palma Parodi, referente de tribuna docente. Bueno, Lautaro. Secretario gremial de la seccional de Aten Zapala. Muy bien. Porque fuimos integrantes, junto con Héctor, como miembro de tribuna docente, fuimos integrantes de la lista multicolor en Aten Zapala. Ahí nos presentamos con nuestros compañeros de lista que son de la agrupación turquesa, con quienes compartimos y actualmente estamos compartiendo la comisión directiva. Bueno, muy bien, es válida tu aclaración, Lautaro. Bueno, una nueva instancia electoral, donde hay mucho en juego, porque esta elección, lo hemos hablado con los otros candidatos, más allá de elegir los representantes genuinos, van a tener que competir a posterior en el mes de octubre con la lista del gobierno, ¿es así? Sí, es lo que sería las elecciones oficiales, seguramente sean separadas, la de instituto y la de consejo, porque se votan varias cosas pasado mañana, miércoles 14. Y es una elección, como vos decías, muy importante, a la cual no hemos quizá alcanzado a dimensionar en general en las escuelas por el poco tiempo que hubo. Nosotros consideramos que la conducción provincial de Gualiardo adelantó de manera interesada la elección como para despegarla de lo que va a ser el verdadero impacto del acuerdo salarial que él alentó en abril pasado y que, bueno, va a desnudar las características del acuerdo, que fue un acuerdo salarial a la baja. Como dice Héctor, nosotros nos proponemos, somos un frente de lucha, un frente multicolor, que a pesar de lo heterogéneo de la composición, reivindicamos la lucha común para que los lugares del sindicato y los lugares de representación gremial sean lugares de lucha, no sean lugares en los que se trata de acordar con el gobierno cómo se implementa la política educativa oficial. Nosotros estamos muy en desacuerdo con cómo se está llevando, con la reforma que se está llevando adelante en el nivel medio, con los intentos de armonización de la caja jubilatoria, de instituto,
estamos en desacuerdo en cómo se están manejando los lugares de representación gremial en el Consejo Provincial de Educación, que como insistimos están funcionando más como funcionarios del Estado que como representantes gremiales y por lo tanto de los trabajadores. Lejos de haber sido una tribuna de lucha y de organización, los actuales vocales en el Consejo han servido para sus lugares, los han usado para hacer componendas con el Estado provincial y con el Estado nacional en su momento, ¿no? Cuando gobernaba Cristina. Está bien. Nosotros consideramos que esos lugares tienen que ser recuperados para la lucha. Y ser recuperados para la lucha implica, como decía Héctor, que respondan a las asambleas, que lleven los mandatos de las asambleas, que cumplan lo que las asambleas deciden. Hoy por hoy el Consejo Provincial de Educación, nuestra representación gremial en el Consejo, se maneja según su criterio y a espalda de las asambleas. Y eso es algo muy perjudicial porque son puestos estratégicos en donde debería discutirse la cuestión presupuestaria, la política educativa, toda una serie de cuestiones que hacen, como decía Héctor, a nuestras condiciones concretas de trabajo y de estudio, ¿no? Y sobre todo defender también el rol en cada una de las vocalías y en la Junta, y también en el instituto, porque son también lugares importantes donde hay un maneje, un manoseo de personas que la verdad que no quieren que tampoco se cumpla con lo que se decidió en las asambleas y sobre todo en la mayoría de los trabajadores, que es lo más importante que nosotros defendemos. En el caso del instituto, las compañeras hemos conquistado esos lugares como lugares de lucha. Las consejeras hoy por hoy son consejeras que forman parte y algunas van por la reelección como miembros de la multicolor. Sí. Sobre todo que tienen voz en lugares donde es importantísimo plantear el debate y sobre todo el plan de lucha, ¿no? Exactamente, porque esos lugares que hemos conquistado en el 2014, hace 3 años, esas elecciones duran el mandato 3 años, nos han servido para desnudar los acuerdos de gobierno con las corporaciones médicas, los negociados que tienen y que las deudas que tiene el Estado para con nosotros, el vaciamiento que están haciendo el instituto y los intentos de armonización y desguace de la caja asistencial y de la caja previsional. Han sido lugares muy importantes de lucha y de organización para justamente defender nuestro instituto. Frente a eso, obviamente la conducción provincial de nuestro sindicato de ATEM y la conducción provincial de ATE les han dado la espalda a las consejeras gremiales y les han sido muy hostiles, una hostilidad mucho mayor incluso que la que plantean contra el gobierno provincial. En algunos casos es muy aguerrida esa hostilidad que presentan con las compañeras y las han dejado muy expuestas y sobre todo no han tenido la voluntad de poner en pie un plan de lucha para defender el instituto. Como conducciones de nuestros sindicatos no han asumido esa tarea y esa responsabilidad. Las consejeras, no obstante eso, han usado esos lugares como tribunas de denuncia y de organización para justamente poner en evidencia todos los acuerdos espurios que hace el gobierno con las corporaciones médicas y todo el vaciamiento y toda la deuda que tiene el Estado provincial y todas las instancias del Estado para con nuestras cajas asistencial y previsional. Está bien. Héctor, en el comienzo de la charla de la introducción, Lautaro hacía referencia al poco tiempo que han tenido precisamente para desarrollar la campaña. Bueno, a eso apunta la pregunta. ¿Han podido recorrer la mayoría de los establecimientos, haber viajado al interior, a la zona centro al menos de la provincia? Sí, se ha hablado con los compañeros, inclusive la mayoría de los colegas preguntan por una lista o por otra, porque la mayoría tenían entendido que solamente iba a la del TEP, pero bueno, está bueno también plantear a los compañeros tanto del interior como a los de acá de Zapala, a los colegas que hay una lista multicolor, un frente multicolor que está
no sé si opositor al TEP, pero sí como una oportunidad que también el compañero pueda decidir que hay otras propuestas, que hay unas propuestas, por ejemplo, en primaria, ¿sí? Nosotros no es que estamos en contra de la reforma, sino que estamos a favor de la reforma, pero a favor siempre del estudiante y del trabajador, ¿no? De la docencia. Sobre todo, esta reforma no es el caso. Esta reforma no favorece ni al estudiante ni a la docencia, por eso nos oponemos fuertemente, ¿no? Pero sí nosotros pensamos que se tiene que reformar la educación, pero siempre en mejora de la educación pública, gratuita, y sobre todo que nosotros impulsamos un proyecto que es el de par pedagógico, que es para eso, para mejorar la educación, que los chicos, por ejemplo, tengan 2 maestros en un salón de 18 estudiantes, donde puedan sobre todo mantener materiales acordes a los alumnos y sobre todo que el par pedagógico construyan entre 2 docentes una educación mejor para los estudiantes. Está bien. Lautaro, Zapala ha sido territorio adverso al TEP en las últimas elecciones, ya desde hace un tiempo más que prolongado. ¿A qué obedece precisamente que el electorado, el afiliado, le otorga el voto precisamente a ustedes? Y obedece al trabajo que se ha hecho desde la seccional, por un lado, a la actividad militante, digamos, que se ha sostenido durante todos estos años, y también a las malas experiencias con los sectores asociados o los sectores que forman parte de la burocracia sindical, como decía Héctor, que bueno, están más interesados en bajar la política del Estado, la política del gobierno, que en defender los intereses de los trabajadores. El caso de la reforma es muy elocuente, digamos. Ellos se preocupan más por bajar una reforma en la cual el Estado le ha dado participación que en desnudar los perjuicios que tiene esa reforma para con los trabajadores y estudiantes, los trabajadores de la educación y los estudiantes. Eso es muy elocuente, porque han puesto toda su energía en ver cómo bajan una reforma que ya está diseñada por un gobierno al que ellos son adictos, como le fue el kirchnerismo, y que bueno, el macrismo planteó una continuidad con esas políticas, que en pelear por las condiciones de trabajo de los compañeros. Hay consecuencias muy perjudiciales como el trabajo negro en las escuelas, la intromisión de empresas dentro de las currículas. Claro, sobre los planes, sobre los proyectos educativos dentro de las instituciones, que no tiene nada que ver con una educación, vamos a llamarla integral, sino que es más comercial y sobre todo mercantil, cuando la educación es para pensar, para buscar resultados diferentes, para aceptar la diversidad, para otras cuestiones que, por ejemplo, volviendo un poco al par pedagógico, es totalmente saludable tanto para el estudiante como para el docente que haya un ambiente acorde, que también en las instituciones no estamos teniendo en algunos casos. Por ejemplo, no hay salón de música, no hay salones donde estén adecuados para hacer educación física. Hay un montón de cuestiones de infraestructura que le están dejando de lado cuando tendría que ocuparse sobre todo de esas cuestiones para que haya una educación sobre todo integral. Claro, y desde lo básico que sea en condiciones de seguridad. Nosotros tenemos a un gobierno provincial y a una conducción provincial de ATEN que está a cargo del TEP, del sector de Guayardo, del kirchnerismo, que quiere hacernos entrar en una discusión supuestamente pedagógica, cuando en realidad esa discusión pedagógica es inviable si no tenemos condiciones de trabajo, no tenemos condiciones salariales, no tenemos condiciones de capacitación adecuadas como para asumir nuestras tareas en un ambiente adecuado, nuestra tarea diaria en las condiciones en las que debemos trabajar. Si una conducción provincial está más preocupada por seguir la agenda del Estado que por
seguir la agenda de los trabajadores, es decir, pelear por nuestras reivindicaciones, quiere decir que ahí hay un problema. Y nosotros planteamos que los lugares de representación gremial deben responder a las asambleas justamente por eso, para que tenga expresión los intereses del conjunto de los trabajadores de la educación. Bueno, interesante desarrollo del tema y han marcado notorias diferencias, por supuesto, con la lista del tema. Palabras finales, Héctor. Lo importante es que la gente, el afiliado, participe. Vuestra lista, reiteramos cómo está identificada. Sí, el Frente de Unidad Multicolor, invito a todos los compañeros, colegas que participen porque es una decisión sumamente importante, tiene su peso, porque después no tenemos oportunidad, por más que nos quejemos o vayan charlas de pasillo discutiendo cuestiones, estas son realmente instancias donde tenemos que tomar conciencia qué es lo que realmente queremos en nuestro trabajo y para nuestros colegas y también para nuestros estudiantes, que es muy importante. Por eso invito a todos los colegas que voten a la lista multicolor, porque es lo que nosotros defendemos, que su palabra tenga peso también en las asambleas y que se pueda cumplir. Doctora. Sí, reforzar esto que dice Héctor. Es una oportunidad para que los trabajadores ganemos posiciones y para que recuperemos lugares de lucha que hoy por hoy están en manos de otros intereses que son ajenos al de los trabajadores de la educación. Y bueno, tenemos la posibilidad justamente de avanzar un paso más en esa dirección. Tanto en el defendiendo los lugares de lucha conquistados en el instituto, como recuperando los lugares de lucha en el Consejo Provincial de Educación. Bueno, muchas gracias. Buena jornada para ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias.